Estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Mi nombre es Octavio Rodríguez de Espinosa y a nombre de CADEFI les doy la más cordial bienvenida este viernes 10 de diciembre, 9:03 de la mañana. Ya prácticamente estamos en las épocas decembrinas. Ya huele a pozole, ya huele a ponche, ya huele a piñatas, a posada, a festejos, a cierre de ejercicio. Me quedé con la idea del meme ese, ¿no? Que está el maestro Yoda diciendo, ya huele a pozole. Pues antes que nada quiero darles la bienvenida el día de hoy a este curso que tendremos de 9 a 2 de la tarde. Me siento muy honrado, emocionado, me siento agradecido realmente por estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Deseo que se encuentren bien ustedes, sus familias, en todo su entorno, ya que hemos pasado situaciones, vicisitudes como país, hemos pasado situaciones importantes que estas circunstancias y situaciones que hemos vivido, pues obviamente cada vez las vamos superando más. Creo que esta situación no va a darse el cambio de un día para otro, eso es definitivo. Sin embargo, pienso que al menos así lo estamos viendo en el día a día. Estamos viendo que ya esta situación está mejorando y esperemos que así se mantenga. Estamos en una época en la que estamos en recuperación. Realmente les puedo enviar una condolencia a aquellas personas que hayan perdido algún ser querido en esta situación. Eso también nos debe de llevar a pensar y a reflexionar lo dichosos y lo bendecidos que somos. Por eso me siento muy contento, de verdad, me siento agradecido, agradecido con la vida de poder tener la oportunidad el día de hoy de estar compartiendo esta mañana con todos ustedes y pues obviamente aprovechar precisamente esa situación que tenemos, primero que nada que tenemos salud, que tenemos a nuestros seres queridos con nosotros, unas familias tanto compactas como extendidas. Y bueno, hay que aprovechar esa situación, dar gracias a quien tengamos que darle las gracias, cada quien en sus creencias, pero finalmente aprovechar esa circunstancia, esa situación y darle para adelante, aprovechando todas esas circunstancias que tenemos a nuestro favor y no nada más viendo las cuestiones que son adversas para nosotros. Les mando un abrazo, les mando un saludo y mis parabienes para este fin de año y para el que viene. Sin embargo, bueno, sabemos que en la parte fiscal, la parte contable, pues el ritmo del país, e incluso en esta situación mundial, pues el ritmo de los países, y en el particular de nosotros, pues no cambia. Ese ritmo se tiene que mantener, esa situación se tiene que seguir dando, debemos de seguir para adelante. Y bueno, en nuestro caso sabemos que también la parte de los impuestos pues no perdonan. Eso se tiene que seguir manejando en cualquier circunstancia, motivo, razón, circunstancia. Debemos de seguir teniendo esa actividad económica que también decimos ya se está reactivando y esperemos que así sea. Y en ese sentido, pues como sabemos, vienen reformas para el año que viene, 2022. El pasado 12 de noviembre, precisamente ya casi a un mes de la publicación del decreto que reforma, adiciona, modifica algunas disposiciones fiscales. Todos lo sabemos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y este decreto básicamente lo que está modificando, reformando, adicionando, pues son algunas disposiciones que van desde lo que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto sobre la Renta, que solamente en estos dos ordenamientos prácticamente tenemos el 90% de las modificaciones para este año, entre ISR y Código. Eso es un dato interesante porque precisamente nos deja ver hacia dónde va la parte de lo que es esta reforma. También se modificaron ordenamientos como son IVA, IEPS, ISAN, entre otros ordenamientos. Sin embargo, pues esto nos deja ver, como les comentaba, hacia dónde va el rumbo, digamos, de esta marcha, de esta cuestión fiscalizadora, que finalmente acaba siendo una labor que debe de generar y es una actividad que es del Estado y que obviamente nosotros lo que debemos hacer precisamente es conocerla, es tomar las decisiones correctas en función de un estudio, un análisis y de llevar a cabo ese análisis aterrizándolo a nuestra situación particular en cada una de nuestras posturas, ya seamos como personas físicas, personas morales. Finalmente debemos de tener esa previsión. Si ya conocemos hoy por hoy
cuáles son esas modificaciones y me voy a referir en particular a una porque incluso creo yo que por la situación de que el número de personas, de contribuyentes que abarca esta modificación ha ocupado mucho de la atención precisamente como si prácticamente se tratara de que la reforma fue nada más en un sentido y no, tenemos varios temas que pudiéramos tratar respecto a la reforma, sin embargo les decía que considero yo que por la importancia o por el volumen o número de contribuyentes que llega a afectar esta parte tanto para personas físicas como morales, hablamos de este nuevo régimen que se crea para 2022. Creo que todo el mundo hemos escuchado del régimen simplificado de confianza, RECICO, y bueno, efectivamente ha ocupado mucho de esa atención como si fuera lo único que se tratara de la reforma. Hay que tomar en cuenta también que hay situaciones, decía yo, de código de ISR, que también son muy importantes y que finalmente debemos también de analizarlas. Sin embargo, derivado de esta situación que yo veo en la parte de la reforma, concretamente hablando del RECICO, pues a mí me surgió una inquietud y precisamente es el tema del día de hoy que les propongo, que es el tratamiento contable y fiscal de las sociedades civiles. El por qué lo considero algo importante, porque para mí me pareció importante y permítanme comentar alguna cuestión aquí respecto de un dicho popular que dicen, a veces somos candil de la calle y obscuridad de la casa, ¿no? Porque finalmente, pues la mayoría de nosotros, ya sea que estemos trabajando de manera independiente, pues lo que hacemos es constituir una sociedad y una sociedad civil. Y yo diría, bueno, ¿alguna vez se han preguntado el por qué la mayoría de los despachos contables, de abogados, arquitectos, diseñadores gráficos, mercadólogos, psicólogos, etcétera, ¿por qué la mayoría de esos despachos son sociedades civiles? Obviamente esto tiene un fondo, tiene un porqué. Y resulta que, decía yo, a veces somos candil de la calle y obscuridad de la casa, porque precisamente en esta cuestión de la modificación que se va a dar ahora para 2022, precisamente lo que estamos viendo es que por una cuestión de obligatoriedad para las personas morales, van a tener que migrar en ciertas características, ciertas circunstancias, van a migrar hacia lo que es este nuevo régimen simplificado de confianza. Yo les diría, por regla general, prácticamente todas las personas morales, llámese sociedades mercantiles o sociedades civiles, van a migrar siempre que tengan ingresos menores a 35 millones de pesos por regla general. Sin embargo, debemos de analizar en el caso particular, personas morales, sociedades civiles, que hay algunas, permítanme la expresión, restricciones, algunos impedimentos para que precisamente estas sociedades civiles puedan, o deban más bien, corrijo, deban tributar en el RECICO. Hay algunos impedimentos, algunas restricciones, y eso es lo que quiero que analicemos el día de hoy, y por eso precisamente es que propuse este tema, el análisis, digamos, el tratamiento contable fiscal de las sociedades civiles, porque en un momento dado, y permítanme lo coloquial del comentario, pero en un momento dado lo que yo pretendo con este análisis es saber, primero, definir y saber que por obligación como persona moral, si yo soy una persona moral constituida únicamente por personas, y no rebaso ingresos, mis ingresos anuales no rebasan 35 millones de pesos, pues debo, no es opción, es obligación, debo de tributar en el régimen simplificado de confianza a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, pues obviamente decimos, oye, y me va a convenir a mí, repito, es una obligación en ciertas circunstancias, pero oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto como tal de migrar hacia ese nuevo régimen? Y me viene a la mente el hecho de que al momento de hacer este análisis que yo les voy a presentar, precisamente haciendo esa comparativa entre lo que sería migrar de un régimen hacia otro, me doy cuenta que en ocasiones tenemos la mala costumbre quizá de que ya cuando vamos a cambiar de un régimen a otro nos damos cuenta de las bondades que tenía el anterior.
y decimos, híjole, de veras yo podía aplicar esto, podía aplicar lo otro. Yo les diría, en el caso de las sociedades civiles, créanme que sí hay una gran diferencia entre lo que es el régimen de la sociedad civil, capítulo 2, título 2 de la ley del ISR, y lo que son las sociedades mercantiles, también del mismo título 2 de ISR, porque hay ciertas bondades y las vamos a analizar. Y una vez que analicemos la parte de cómo es el manejo actualmente, de lo que es el manejo de las sociedades civiles, pues obviamente evaluar cuál va a ser el impacto en un momento dado de tener que migrar al nuevo régimen simplificado de confianza. En pocas palabras decir, bueno, me va a convenir, aunque sé que sería una obligación en un momento dado, pero me va a convenir o de qué me estoy perdiendo en caso de no migrar hacia ese régimen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues vamos a hacer ese análisis. La propuesta como tal es analizar primero desde lo que es el fondo, la parte esencial, la parte desde el marco conceptual, marco legal. Primero, irnos desde lo que es lo general y llegar a lo particular, para poder un análisis y concretar realmente de qué se está tratando. Por eso me permitiré hablar en principio desde el marco constitucional, desde el marco de lo que es el Código Civil, encuadrar dónde se ubica lo que es una sociedad civil como persona moral y ya aterrizarlo en la parte fiscal, ¿de acuerdo? Primero me voy a permitir hacer ese antecedente y ya para poder aterrizar las cosas en una cuestión ya más práctica, en un caso práctico y ver el efecto eventualmente que pudiera yo tener en lo que sería el día a día en la aplicación que hoy debería de estar haciendo y que quizá me he estado perdiendo, y puedo asegurar, yo podría apostar que en ocasiones, precisamente por esa ceguera de taller que tenemos, por las cuestiones del día a día que nos absorbe el tiempo, a veces no nos damos la oportunidad de poder analizar y concretar alguna situación que pudiéramos tener como mejora. Y en ese sentido decimos, bueno, pues vamos a analizar hoy por hoy si yo como sociedad civil estoy obligado a cambiar al reciclo. ¿Qué pasa si no lo hago por alguna circunstancia en específico? Y lo voy a adelantar un poco en qué circunstancias pudiera no pasar a reciclo. Uno de ellos, uno de los motivos por los que yo pudiera no pasar a reciclo como sociedad civil o como persona moral en general, es que alguno de los socios que integran esta sociedad civil, pertenezca o sea socio o accionista de otra persona moral mercantil. Eso es importante aclararlo, que sea mercantil. Es decir, que yo tengo a lo mejor 5 socios en la sociedad civil, todos somos contadores, quizá abogados, con ciertas características que también vamos a ver, y resulta que uno de nuestros socios, como tal, pertenece, es accionista o ejerce el control, tiene ahí el concepto como tal de partes relacionadas, en una persona moral, que concretamente esta persona moral es una sociedad mercantil. Eso me va a impedir, como sociedad civil, el migrar hacia el reciclo. Voy a estar impedido, ¿listo? Pero el punto es, oye, ¿y eso realmente es bueno, malo, o me afecta, me beneficia? ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Bueno, pues la realidad es que primero debemos de hacer un análisis específico, un análisis con pesos y centavos, y sobre todo también, aprovechando esta situación, pues ver qué tan apegado o qué tantos beneficios realmente le he podido yo obtener o sacar, determinar a lo que es mi sociedad civil. Y pondría un ejemplo claro. Yo les preguntaría a todos ustedes, amigos, que esta mañana nos hacen el favor de acompañarnos, les preguntaría, a ustedes que pertenecen a una firma de despacho, ya sea de, me refiero a las materias, porque regularmente aquí en CADEFI, pues obviamente son del tipo de gremio que nos sigue, que comparte sus experiencias con nosotros. Me refiero a un despacho de contadores, de abogados quizá, ¿no? En ese sentido, ustedes que perciben un ingreso y que forman parte de una sociedad civil, despacho de abogados,
les preguntaría, hoy por hoy, ¿cómo vienen percibiendo, ya sea que fueran ustedes socios o que incluso tuvieran la calidad de asociados en sus despachos? ¿Cómo perciben ustedes ese ingreso, el ingreso que obtienen? Quizá habrá quien me diga, oye, pues yo lo percibo como ingreso asimilado a salarios, yo lo recibo como un ingreso por sueldos y salarios porque tengo ciertas prestaciones, etcétera. Y también les preguntaría, ¿cuál es la periodicidad de cobro que ustedes tienen precisamente de esos ingresos? Ah, pues mira, también lo tengo de manera quincenal, o yo como asimilado lo tengo mensual, bimestral o incluso en algunos casos cuatrimestral, ¿ok? ¿Y saben ustedes por qué motivo, razón o el fundamento del por qué se les puede pagar en un momento dado los asimilados a salarios, este concepto? Porque regularmente lo que pensamos es, oye, pero es que si me pagan por asimilados, pareciera que estoy en una circunstancia adversa con el Seguro Social, Infonavit, porque yo pues prácticamente desarrollo todas mis actividades dentro del despacho, cumplo un horario, etcétera. Prácticamente soy subordinado. Ese es un punto importante que debemos de explorar, de aclarar, de discernir, de analizar y concretar o concluir realmente el por qué puedo yo no ser sujeto de aseguramiento al percibir un ingreso por honorario asimilado, en específico viniendo de un tipo de sociedad civil, ¿de acuerdo? Esto finalmente yo les decía, la idea es precisamente que podamos tener ese análisis y en un momento dado, si yo no me debo de pasar al reciclo porque finalmente no encuadro en ese supuesto, pues obviamente si no he venido aplicando ese beneficio que me puede proveer la sociedad civil, pues es un buen momento también para poderlo aplicar, porque obviamente habrá situaciones que en lo particular sí estén cambiando la parte fiscal, pero les diría yo que en esencia la cuestión que es de origen, lo que es Código Civil, pues eso no cambia. Finalmente eso podemos darle unos matices importantes en beneficio tanto de las sociedades como de sus miembros, y de eso va prácticamente nuestra charla el día de hoy, analizar lo que es la sociedad civil desde su constitución, importantísimo, desde lo que es su objeto social, los manejos que se deben de hacer, como tal, formalidades que debemos de cumplir, y a partir de eso, una vez que tengamos esas bases sentadas, entonces sí ver la operatividad, las obligaciones, el manejo fiscal, y ya por último, en el último bloque veremos la parte de la confronta entre lo que yo vengo manejando hoy por hoy y el tener que pasarme a un nuevo régimen. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco mucho su atención y bueno, finalmente vamos a iniciar con este preámbulo. En primer lugar, bueno, vamos a iniciar con una frase, dice, el pensamiento está libre de impuestos, Martín Lutero. Me gusta porque finalmente esta parte de que el pensamiento está libre de impuestos, pues aquí se vale pensar, analizar, discernir, incluso debatir, siempre en el ánimo de sumar, siempre en el ánimo de poder agregar algo y que finalmente saquemos algún provecho que sea un conocimiento significativo. Bien, si me permiten, voy a esquematizar esta situación precisamente de cómo pretendo llevar este curso, básicamente, digamos que manejándolo en estos tres bloques que vemos aquí. En principio, aunque sé que puede sonar una cuestión quizá un tanto cuanto tediosa, tanto cuanto aburrido, la parte del marco legal, yo les diría, ahí hay mucho de la esencia que podemos hacer realmente en favor de las sociedades. Yo les diría en general, pero aquí en particular de lo que vamos a hablar, como decimos, de la sociedad civil. Aquí en este marco legal, de verdad tenemos mucha sustancia para poder obtener beneficios desde el origen e incluso si es que no lo hemos llevado a cabo, alguna situación de mejora precisamente con las sociedades. Porque como lo vamos a ver ya puntualmente, pues desde la parte constitucional, pasando por el Código Civil, digamos, la parte constitucional, pues obviamente es la que me va a permitir el agruparme, el asociarme, dedicarme a cualquier actividad, siempre y cuando ésta sea lícita, a nadie se le puede impedir. En la parte del Código Civil, en su artículo 2688, me establece lo que se considera como una persona moral, y en específico me establece que se considera también como una
sociedad civil, ¿de acuerdo? De aquí, ¿por qué es importante partir de la situación teórica? Pues básicamente porque desde lo que es la Constitución, la creación, pues debemos de definir que en este caso no ocupamos lo que es un acta constitutiva, sino un contrato social, y que de hecho de ese contrato social pudiera derivar esa relación que se da, ese acuerdo de voluntades entre los socios y asociados, y de aquí parten cuestiones muy importantes. La primera de ellas, obviamente, la calidad que cada uno de los integrantes de estas sociedades va a tener. Y quizá ahí podríamos hablar de dos tipos de integrantes. Los primeros, los que podríamos dividir como los socios, ¿ok? Y una segregación, la parte de lo que son los asociados. Una clasificación como tal. ¿De qué nos serviría en un momento dado el tener esa clasificación? Y quiero que me sigan para ver hacia dónde quiero tender esta situación, que es de origen, pero que la idea precisamente es que podamos tener ese beneficio futuro, o que tengamos precisamente esta parte, concepto que, digo, no es nuevo, pero también sabemos que en esta situación de la reforma va a tomar una fuerza importante en cuanto a la razón de negocios. ¿El punto cuál es? Pues básicamente para identificar a esas personas que van a colaborar dentro de la sociedad, van a colaborar y van a tener ciertas funciones, van a tener ciertos papeles que van a desempeñar en la sociedad, en todo lo que es el proceso, el trabajo de la sociedad. Es importante también, a partir de ello, identificar qué tenemos en nuestro objeto social, que realmente hoy sabemos que por la cuestión esta del REPSE, pues hemos también tenido que en algunos casos también de modificar el objeto, pero aquí toda la idea es precisamente que todo se alinee, todo se encuadre a una situación en la que podamos definir, a ver, yo soy una persona moral, una sociedad civil, tengo estas actividades, tengo este objeto social muy claro definido, acotado, digamos, muy compacto, y también tengo estos integrantes. Y estos integrantes tienen cierta calidad, ya sea de socios o asociados. Y todo esto está plenamente, digamos, armonizado para que en caso de que pudiera tener de parte de la autoridad una revisión y que me diga, oye, ¿por qué a los asociados les estás pagando honorarios asimilados? Ah, pues mira, yo te voy a decir de entrada y te voy a dar los fundamentos legales para que sepas el por qué hago ciertas situaciones, por qué sí, por qué no tengo ciertas actuaciones. Y en ese sentido me va a servir mucho la base que es la teoría para poder, desde el origen que es el contrato social de la sociedad, poder respaldar todas y cada una de esas operaciones. Posteriormente pasaremos a lo que es ya el tratamiento como tal, el fiscal, de lo que son la ley de ISR, la ley del IVA, momentos de acumulación, algunas situaciones específicas respecto a lo que es el CFDI. Habemos también ahí, tenemos cuestiones importantes, relevantes y a favor de lo que vendría siendo para nosotros al momento de la acumulación algunos beneficios que básicamente ahorita con la entrada en vigor de este nuevo régimen del reciclo, pues prácticamente se va a aparejar en cierta manera, de cierta forma, se va a aparejar el tratamiento contable y fiscal que yo le venía dando a las sociedades civiles. ¿Por qué? Porque obviamente hoy por hoy, a partir del año 2022, las sociedades, tanto mercantiles como civiles, que pasen al reciclo, pues van a tener precisamente esa forma de acumulación y cambia la mecánica de lo que es la determinación de impuestos sobre la renta. Prácticamente esos cálculos, prácticamente esa mecánica se va a parecer más a una situación de una persona física. Sin embargo, pues obviamente sin las bondades, digamos, que tienen las tasas de ISR, que para las personas físicas van del 1% al 2,5%, y en el caso de las personas morales lo que va a cambiar precisamente es el hecho primero, la mecánica de cálculo respecto a que voy a considerar mis ingresos efectivamente cobrados y voy a poderle restar todas aquellas deducciones que precisamente yo pueda realizar, deducciones autorizadas, desde luego. Aquí tenemos una primera pregunta de Francisco López, dice, buenos días Francisco, dice una pregunta, ¿una sociedad civil puede comercializar mercancías? Muy buena pregunta, lo vamos a precisar precisamente, pero exacto, es una muy buena pregunta porque incluso hay errores que cometemos
Y precisamente de ahí es la importancia de poder partir desde el origen, desde mi constitución, desde mi actividad. ¿Para qué soy? ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar? Contestando la pregunta concreta de Francisco, te diría, no debe comercializar, una sociedad civil no debe de comercializar mercancías. Me adelanto un poquito, lo vamos a ver más a detalle, pero es muy buena pregunta y de verdad les agradecemos todas sus inquietudes, sus preguntas, comentarios, sugerencias, porque eso finalmente acaba enriqueciendo mucho más la parte esencial de lo que sería un curso. Desafortunadamente todavía no nos podemos ver de manera presencial, pero ya se está reactivando y eso también es muy padre. Te diría, Francisco, no debe comercializar una sociedad civil, básicamente por una cuestión esencial y lo vamos a ver. Una de las diferencias que existe entre una sociedad civil y una sociedad mercantil es muy puntual. Y la sociedad mercantil obviamente persigue sí un fin de lucro, un fin económico, y la sociedad civil también persigue un fin económico. Sin embargo, la diferencia primordial entre una y otra es que la sociedad mercantil especula comercialmente. Bueno, ¿y a qué se refiere eso de la especulación comercial? Básicamente hay una contradicción de tesis, inclusive aquí la traigo ya invocada, que esa contradicción de tesis lo que nos establece es que lo que se debe de entender por una especulación comercial es cuando una persona, un individuo, una persona moral obviamente, adquiere un bien con el afán de poder enajenarlo posteriormente y a través de esa situación, enajenación, obtener una ganancia, obtener una utilidad, una ganancia como tal por el hecho de haber adquirido un bien, enajenarlo posteriormente. Ese es el fin que yo tengo y eso es lo que en pocas palabras, de manera simplista diríamos, a eso se refiere la especulación comercial. Por el lado de las sociedades civiles, lo que se trata, el contrato social de lo que me establece es el fin que persigue la sociedad civil, si bien es económico, pero es en el ánimo como tal de juntar esfuerzos de los socios y asociados que juntan sus esfuerzos precisamente para otorgar o prestar un servicio. Por lo tanto, una de las diferencias importantes, primordiales para diferenciar tanto lo que es la sociedad mercantil como civil, es precisamente que la sociedad civil no especula comercialmente, no obstante que también pueda adquirir bienes, no los va a adquirir para la enajenación, para la venta posterior y de ahí determinar una utilidad o una ganancia. No, la sociedad civil regularmente puede adquirir bienes, pero regularmente lo va a hacer para poder darle marcha a su negocio. Ese como tal es esencial. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. También tenemos aquí otra pregunta de parte de un segundo, dice la contadora Diana, nos pregunta, dice, contador Octavio Rodríguez, recibo un cordial saludo, buenos días, contadora, llevo una SC de reciente creación, asesorías en materia de PLD, Ley Federal del Trabajo, son 3 socios y ellos son los que dan, está larguita la pregunta, dice, y ellos son los que dan un CFDI de honorarios con sus respectivas retenciones de ISR. Las 2/3 partes de IVA, es correcto, como le estoy pagando, aunque me han reclamado porque dicen que sienten que están pagando doble impuesto. Ellos son la persona moral y los que generan los ingresos para la persona moral y también pagan impuestos después de pagarles. Ok, muy bien. Nuevamente, impuestos. ¿Qué me recomienda? De antemano, muchas gracias por su amable respuesta. Con todo gusto, contadora Diana, muchas gracias. Ahora, aquí importantísimo, yo te diría, si entendí bien la pregunta y si no también me corriges, por favor, contadora. Entiendo que estos 3 socios forman parte de la sociedad civil y ellos le están facturando a la sociedad honorarios. Yo te diría de entrada, para tratar de ser muy puntual, aunque también hay que conocer más a detalle las situaciones del caso, pero puntualmente te diría que ahí estás, de alguna manera estamos cometiendo una imprecisión y además estamos dejando de tener un beneficio. Puntualmente así te lo digo. Primero que nada hay que analizar tu contrato social en cuanto a la constitución de la sociedad, ver cuál es la figura que tienen estos socios, la calidad que tienen como socios, y yo te diría de entrada, valdría la pena que exploraras de inicio, te diría, el pagarles
por la fracción 2 del artículo 94 de la ley del ISR, que me establece lo que se paga como honorarios asimilados a salarios, y concretamente la fracción 2 me dice que se consideran como honorarios asimilados a salarios el pago o el anticipo que las sociedades o asociaciones civiles entreguen a sus miembros. Aquí en esta calidad que tienen tus 3 socios, yo te diría de entrada, podrías pagarles, incluso te sugeriría tal cual, y traigo el ejemplo muy práctico, contadora Diana, para que precisamente lo puedas analizar, te va a quedar clarísimo, pero de entrada vas a ver que si tú le estás pagando a tus socios por honorarios independientes, primero que nada estás encareciendo el flujo de efectivo de esos pagos. ¿Por qué? Porque adicional al honorario, tú le estás pagando un concepto que se llama IVA.